Estem molt contents de tornar a tenir l'Enric per aquí, gràcies per venir. Gràcies. I sobretot l'Àlvaro, no? Que ara feia temps que no ens veiem. De veritat. I esperem que aquest sigui el primer de molta producció literària. I per suposar l'Anna Maria, gràcies, esteu a casa, esperem que disfruteu. Gràcies. Bona tarda, benvinguts. Ups, per la propera vegada, una udoleta al mig. Espera. Que no. Per properes vegades. Gràcies. Ja està. Perquè els dels mig... Bueno, moltíssimes gràcies per venir. Moltíssimes gràcies, Álvaro, per confiar en mi la presentació. Moltíssimes gràcies, Enric, com sempre, per estar. I mòbils, sisplau, apagats. Moltes gràcies. I res, com el llibre és en castellà, si us sembla passarem al castellà. Posa. Com? No, res, tira. Y bueno, aprende a escribir. Yo empezaría avisando. Aquí nadie va a salir escritor. Y no os emocionéis, que no comprar este libro no os asegura el premio Nobel. Empezaremos por aquí. Aprende a escribir, yo lo llamaría como... Yo sé que luego tú tienes otra definición, pero la mía es como un libro un poco de un voyeur, que se va metiendo ahí entre los escritorios de los escritores para mirar un poco cómo hacen, cómo escriben, cómo les viene la inspiración, qué manías tienen, cuál es su rutina. Y además se mete en los escritorios de autores muy dispares, que van desde la centenaria Ida Vitale hasta el veinteañero Mario Obrero. O sea, de muchas generaciones distintas. Y esto lo que permite también es ver de qué manera las manías, los vicios, las rituales cambian dependiendo de la edad. Incluso encontramos a autores que van cambiando en la medida que pasan los años. Es decir, las locuras juveniles llevaban a ciertos modos de escribir y la calma y la serenidad o el cansancio de la vejez pues llevan a otros tipos de rutinas o formas de concebir la escritura. También vemos que no es lo mismo hombres y mujeres. Una pequeña curiosidad es que no hay, en varias veces aparecen escritoras que comentan... Tranquila. No quería ofender a ningún. No, es igual, no te preocupes. Bueno, no se puede gustar, nadie es perfecto, como se dice en la película. Hay veces, por ejemplo, que entre hombres y mujeres, por ejemplo, las mujeres suelen contar que ellos se levantan, preparan la comida, hacen la compra. Ningún escritor menciona esto. Curioso. O sea que, digamos que el libro es un retrato también de generaciones, de géneros, de maneras distintas de plantear la escritura, de pensarla y de llevarla a cabo. Entre estos escritores estás tú, Enrique. ¿En qué? Que entre estos escritores estás tú. No te vas a salvar ¿No? de la criba, no te salvas. Así que bueno, yo creo primero empezar por el voyeur, ¿no? Que es eso de observar, y luego por el observado, para un poco romper el hielo y luego ya que salgan más temas. Bueno, en cuanto a voyeur, yo debo reconocer que siempre como periodista he tenido mucho de voyeur. En el libro explico una anécdota, bueno, mucho de voyeur que en realidad te ha respondido siempre a una necesidad de ingresar dinero, ¿no? Porque hubo una época, sobre todo en los 90, en los que se hacía mucho periodismo cultural de preguntar a los escritores todo tipo de cosas, digamos, no solo escribir reportajes sobre sus novelas o sobre sus libros, sino también hacer este tipo de reportajes sobre pues cómo escriben o qué hacen o qué costumbres tienen o qué leen o cosas de estas. De hecho, en el libro cuento una anécdota con Francisco Umbral, que lo llamé, yo debía tener, no sé, 20 años o 20 y pico años, y lo llamé para un reportaje que vendía en la revista Que Leer sobre qué tienen los escritores encima de la mesa. Eso es un reportaje que en un momento dado
puede parecer una cosa agradable para los lectores de la revista Que Leer, para enterarse, pero a Francisco Umbral, cuando yo lo llamé, le pillé de mala leche, era la época de los teléfonos analógicos, claro, y ese señor no sabía quién le estaba llamando, le cogí el teléfono y le pregunté casi a bocajarro, digo, oiga, ¿usted qué tiene encima de la mesa? Y bueno, me echó una bronca impresionante, digo, ¿usted cree que tengo tiempo yo para gilipolleces, no sé qué, no sé cuántos, tal? Me colgó, lo entendí, dije, él no tiene tiempo para gilipolleces, yo sí, porque tengo que comer de esto, y es verdad que luego ya la revista Que Leer y otra serie de periodismo que he ido haciendo a lo largo de la vida, como que me ha ido gustando esto, la cosa de ir metiendo las narices donde nadie me pide, digamos, que las meta. Y de ahí este libro nace un poco de esa necesidad, o sea, de ese deseo de saber cómo escriben los escritores, no tanto en cuanto a trucos o sea, no es un libro, como tú dices, para aprender a escribir realmente, no es un libro lo que te enseñe cómo se construyen personajes, cómo se estructura la novela, nada de esto, sino que es un libro que te explica cuál es la actitud que tienes que tener delante del hecho de escribir, ¿no? Que es un poco lo que les preguntaba yo a los escritores, digamos, no solo horarios de trabajo y manías que pudieran tener, sino cómo afrontaban cada día eso de levantarse por la mañana y estar todo el día solo delante del ordenador creando o construyendo mundos, y cómo lo hacían para no volverse locos o para no aburrirse, porque también hay que decirlo, muchos escritores lo comentan, que también se aburre uno de escribir, digamos, de estar todo el día en casa escribiendo solo. Y entonces es un libro que nace como de este deseo de encontrar esta respuesta y de saber un poco también si lo que uno está haciendo también lo está haciendo bien, digamos, ¿no? Es inevitable al entrevistar a escritores comparar lo que ellos te dicen con lo que tú estás haciendo, y mirando también de perfeccionar propios hábitos. Con este libro he descubierto que no se puede, no puedes apropiarte el método de otra persona, porque por bueno que te parezca, no tiene por qué encajar en ti, claro. Pero a la vez es una vindicación del método. O sea, el libro, yo creo que la conclusión final que dice es, tienes que tener un método, pero que no será el de ninguno de estos autores, porque ellos son sus propios métodos, pero necesitas uno, es lo que acaba diciendo el libro de alguna forma. ¿Y tú cuando Álvaro te llamó y te dice, a ver, Enrique, ¿cómo escribes? ¿Tú qué pensaste? ¿Cómo escribes? Me preguntó. ¿Qué te pregunto? A ver, yo no estaba en vuestra conversación, pero cuando te llamó y te preguntó algo, en plan, ¿cómo escribes? ¿Cuál es tu rutina? ¿Tú qué pensaste? ¿Fue por teléfono? No. No, quedamos en la Mas Bernat, estabas promocionando el libro tú. Sí. Sí, me acuerdo ahora de la mesa y todo. Sí, exacto. Bueno, hemos quedado 2 veces. Sí, la segunda para La Llamada, que es otro libro loco que estoy haciendo ahora, pero la primera, las 2 veces fue la Mas Bernat. La Llamada no es una remake de los Javis, ¿eh? No, no. Bueno, yo diría que este es uno de los libros más divertidos del año. O sea, que vale si queréis utilizar la frase. Vale. Desde el punto de vista de alguien que lleva tantos años escribiendo, yo diría que casi cada día, porque recuerdo difícilmente días que no haya escrito algo, porque he tenido siempre mala conciencia, como si fuera todavía al colegio, y eso lo explicas tú, sí. de no haber hecho la clase bien y de no ser el primero de la clase. Tenía un miedo terrible ser el último de la clase, y eso me llevó a tener mala conciencia y al final del día pensar que no he hecho nada por el libro. Si estoy de viaje, hago igualmente porque voy teniendo ideas que apunto, etcétera. Y en este caso, no sé cómo decirlo ahora. La pregunta era... ¿Qué que es un gran libro de humor, porque... A ver, porque cada cual tiene, evidentemente, tantos escritores, que siempre me han llamado la atención los escritores. Todos, escritores, siento que son... O sea, como conozco los gajes del oficio, siento que son muy desgraciados en el fondo. Yo creo que es una profesión terrible, vamos. Y al mismo tiempo, la que más me apasiona y me interesa siempre mucho, cómo lo llevan ellos. O sea, por eso tantas veces he hablado de escritores y les pregunto. A mí me sorprende mucho cómo pueden llevar adelante este trabajo. Y, bueno, en mi caso ha evolucionado muchísimo el método, por completo, ¿no? Se ha ido poniendo. Y en el caso de Umbral, es una tontería lo que te dijo. Entiendo que estaba muy nervioso, ¿no?, en ese momento. Pero, por ejemplo, en el primer libro que escribí, tuve en cuenta algo que había leído en esos días, que era Thomas Mann, cuando tuvo que exilarse por los nazis, en su escritorio creo que era en California, dispuso de lo mismo que había en su escritorio alemán. Ha habido escritores que han escrito sobre lo que tienen en su mesa, han llegado a hacer libros sobre lo que tienen en la mesa. Y en mi caso siempre he tenido las cosas más parecidas, en definitiva. Bueno, Sara Mesa cuenta que ella necesita tener una mesa un poco atiborrada, ¿no?, que le da el horror vacui, y en cambio Cristina Fernández Cuevas cogió una puerta y se la puso como
como escritores, o la convierte en escritores, es decir, que también la idea de la mesa como hay quien la sacraliza y hay gente que coge una puerta y la convierte en mesa. Y esta idea de viajar con la mesa, digamos, por ahí, o sea, también la tenemos en Bernardo Bueno, la Achaga. disposición sobre la mesa, sí. Cada disposición, pero Bernardo Achaga dice que se pone como una serie de objetos delante del ordenador como si fueran una barrera semicircular, pero dice que si se va a otro sitio se lleva todos esos cachivaches y que si se va a un bar a escribir también se pone esta barrera Sí. de bares en el bar porque dice Hay como unas que le, cosas que son protege, necesarias. que le protege del mundo y tal, ¿no? Y por el contrario tienes otros autores, Sara Mesa lo que dice es que tiene ella tiene muchos muñecos de muñecas o muñecos de todo tipo y que le gusta que estén todos esos ojos mirando. Claro, también tiene puntito chaladura, digamos, ¿no? Pero luego Aisha de la Cruz te dice que ella tiene una habitación totalmente despejada, con una mesa plegable, porque ella hace yoga, y entonces quita la mesa, plega la silla, hace su rato de yoga, y luego vuelve a ponerlo, pero habitación totalmente vacía, habitación totalmente blanca, digamos, ¿no? Pero sí que es verdad que se ha escrito mucho sobre lo que hay encima de la mesa. Hay muchos reportajes de fotógrafos en casi toda la prensa española constantemente, y a ti seguramente te han venido alguna vez fotógrafos a fotografiarte el escritorio para reportajes, o la biblioteca, o esta serie de cosas. Es una constante esto. Sí, bueno, cuando vivía en la travesera de Dalt, Claro. tenía una ventana que daba a Barcelona. Y se veía todo Barcelona igual que se ve desde el Parque Güell, desde arriba, ¿no? Y estaba escribiendo Suicidios ejemplares en el año 88. Sí. Y vino un fotógrafo muy conocido entonces de La Vanguardia, y había un hombre colgado de una antena de televisión que parecía evidentemente un suicida, porque realmente era inexplicable que se hubiera puesto ahí. Y salió la foto de La Vanguardia, y cuando acabó, él estuvo mudo, pero cuando acabó le dije, ¿te has dado cuenta de lo que había detrás, no? Me dijo, sí, ¿qué tal? Andreu Manresa, creo que es. Luego, cuando salió en La Vanguardia, mi madre me dijo, ¿te has montado algo en el cristal para llamar la atención? Y digo, algo nada, porque era un señor que se estaba jugando la vida allí. A propósito de ventanas, sí. Caparrós tiene una gran ventana, ¿no? Y ve Una gran ventana. La naturaleza, ve Sí. el paisaje. Y hay una cosa que me llama la atención de Caparrós, que dice que él cuando tiene una idea se graba. Que Sí. va haciendo los reportajes, va grabándose lo que le viene en la cabeza de pensar y luego ya se pone a escribir. Pero la idea de esta escritura en dos, o sea, oral y luego física. Pero es que esto es como muy fascinante, porque igual que tú, Enrique, usas Spotify para tener canciones que... En vez de blog, uso el móvil. Exactamente. Me mando un mensaje por email con la frase que me ha salido ahí. Pero esto me lo he Que encontrado no mucho. llevo nada para apuntar. ¿Qué? Claro, pero me lo he encontrado mucho porque tienes a veces la idea de que los escritores más jóvenes van a usar las tecnologías, digamos, de un modo más natural que otros escritores más maduros, digamos, y lo que me he encontrado con Rosa Montero también, está con el Evernote todo el día, Caparrós, lo que te dice es que no solo graba la idea, sino que escribe el párrafo directamente en el móvil en el momento en el que está sucediendo, él hace crónicas, digamos, Claro. ¿no? Entonces, en el momento en el que está ocurriendo el hecho que quiere relatar, y que luego se envía ese párrafo, y luego lo que hace en casa es un ensamblaje, monta toda la novela, casi todo el libro, ensamblando todos los párrafos sueltos que ha ido escrito a lo largo de los viajes que ha hecho y de toda la investigación que ha hecho, digamos, ¿no? Y lo va ensamblando todo y va construyendo así todo su libro. Y es como curioso ver autores que casi empezaron con la máquina de escribir, bueno, todos empezaron con la máquina de escribir y ahora están adaptándose a la tecnología de un modo extraordinario y lo están como asumiendo con mucha verdad. Creo que eso también tiene inconvenientes. Y esto yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo, porque lo que notas la diferencia entre autores jóvenes y autores mayores es que los jóvenes no imprimen prácticamente nada. Y yo creo que el hecho de que no impriman va en detrimento de la calidad de sus textos. O sea, ¿tú crees que mejora el texto si se imprime y se corrige? Yo estoy de acuerdo con Rosa Rivas cuando dice que cuando tú corriges en el ordenador corriges palabras, cambias palabras, pero cuando corriges en papel cambias párrafos. Y creo que eso está muy bien. Manuel Rivas dice que cuando él corrige en papel, empieza en un párrafo corrigiendo lo que sea, y como se le acaba el margen, la extensión, pues tiene que hacer como saltar al otro margen por en medio de una frase, de medio de 2 líneas del texto impreso, para llegar al otro margen, digamos, ¿no? Y esta cosa de puentes, él dice, me gusta mucho hacer puentes entre el texto, tal, no sé qué. Creo que para corregir, imprimir, sigue teniendo un peso brutal, y creo que las nuevas generaciones ya no están imprimiendo. Y yo creo que en parte justifica eso. Pero la las diferencia. nuevas generaciones no han leído tanto como nosotros en papel impreso, ¿no? Claro. Entonces, yo con el papel impreso veo las redundancias, la palabra repetida en una misma frase, por ejemplo, ¿verdad? Una frase larga, pero que hay la misma palabra, lo veo enseguida allí y en la pantalla muchas veces no lo veo. Claro. O sea, es la costumbre de leer más en papel que en impreso, Claro. en principio. Pero tiene que ver De también... todos modos, la última que me pasó es que se me estropeó la imprenta
Sí. Y entonces podría haber escrito la novela de qué me pasó sin imprenta, porque la enviaron a Madrid sin motivo y me volvió 3 meses después, y de eso se ha resentido la novela que he terminado, de no haberla Impreso. Sí, hay pequeños errores que no habría cometido si lo hubiera impreso todo. A mí me parece fascinante que alguien mande a reparar una impresora que son más baratas que los cartuchos, ¿sabes? Porque las impresoras casi las regalan prácticamente. De Bueno, hecho, te regalan un cartucho que ya es más caro que la impresora y dices, estupendo. Esto fue por un equívoco, porque pensé que había saltado algo dentro. Vale. Y lo que había era un bolígrafo, pero no se dieron cuenta. Un bolígrafo dentro de una impresora. No lo veí y entonces lo enviamos a Market, y allí todo es que no hay un responsable de la oficina, y ahí apareció alguien que tenía que recibir instrucciones por mail, y sin comerlo ni beberlo lo enviaron a Madrid, y estuvo en el taller de reparaciones 2 meses y volvió con el bolígrafo. Con lo cual se puede explicar toda la historia de la impresora. Bueno, es obsesivo porque es lo más sencillo de todo, la impresora, ¿no? Pero así. Sí. Hablando ahora, que antes lo comentábamos también, ¿no? O sea, del hecho de imprimir y de corregir tiene que ver también con la participación del cuerpo, es decir, el imprimir, el corregir sobre papel, ¿no? Tiene una implicación incluso física mucho mayor que el ordenador o que incluso que grabarse. Y aquí también aparece mucho, sobre todo en autoras, la idea de la escritura vinculada al cuerpo, ¿no? La Paula Bonet misma, ¿no? Habla, ¿no? de que ella crea con el cuerpo, no con los dedos, o sea, la idea de la corporalidad vinculada a la escritura. Aunque No sé ella es pintora, ¿no? Entonces, Claro, ella es pintora. Pero quiero decir que la corporalidad está muy presente, sobre todo en las autoras, más que los autores. Si tú... En las autoras hay una realidad. Cuando nosotros planteamos el libro, claro, este libro es una compilación de artículos publicados en la revista Zenda, ¿no? Entonces la intención era, cuando yo vendí la idea de la revista, la respuesta de la revista fue, vale, pero tienes que ir a los mejores escritores, ¿no? Y claro, se acabaron pronto. Cuando dices mejores escritores, normalmente piensas sobre todo en los más mayores, ¿no? Porque los que tienen más obra. Pero lo que pasaba es que si queríamos tener paridad de textos, había un momento que es que las mujeres se te agotaban enseguida en las generaciones superiores, porque es que no había mujeres casi. Y claro, les dije, tengo que bajar la media edad para que pueda haber cierta paridad. Entonces lo que enseguida apareció es que todas las escritoras jóvenes, diciendo de jóvenes de 50 para abajo, digamos, te decían que les parecía muy divertido ir a hablar a los hombres, porque los hombres decían, yo escribo de 10 a 2 y a las 2 como y a las 3 me pongo a escribir otra vez. Y todas te decían, pero es como que la comida aparece así en la mesa, o sea, a las 2 como, ¿no? Digamos, y entonces, coño, ¿de dónde ha salido esto? Y sin embargo, Sara Mesa misma te decía, no, entonces esto está a la 1 paro, hago la comida, hago la colada, como, ¿no? Y entonces, hay un texto claro, de Zadie Smith, sí, buenísimo, contando la dependencia que tienen hombres y mujeres, los dos géneros que conocemos más, en la obsesión por la novela que hacen. Tanto que dejan a los hijos, dejan al marido, dejan la comida, bueno, sí, van a la compra de una manera rara, siempre pensando, es el poder obsesivo que tiene el estar haciendo una novela, que acabas rompiendo con todo el medio en el que te mueves. Bueno, pero por ejemplo, Y Zadie Smith explica todo cómo lo hacía. Y David Sí. Sale, que es muy divertido, primero dice que ya ha llegado a los 101 años porque siempre se ha encargado de las cosas domésticas, que nunca ha tenido ninguna mujer que Bueno, no voy a contar nadie que se dedicara a las cosas domésticas, lo había hecho todo ella. Y que ya hacía su vida, y que si le venía una idea cuando está en el supermercado, oye, pues paciencia, ya vendrá otra idea, que está en el supermercado, está haciendo la compra, no se va a detener a escribir. O sea, también esa idea de ahora estoy haciendo otra cosa y no estoy... Es una idea más relajada. Mucho más relajada. Pero también la tenía Gil de Biedma, por ejemplo, el poeta, que se colocaba... es que los poetas viven mucho más tranquilos. Y tal es más poeta que... Solo que a Gil de Biedma no lo veo en el supermercado. No, ni fregando los platos. A mí supongo que sí, ¿no? Absolutamente, yo sé que cada día vas al supermercado. Y fregando platos. Y fregando platos. Sí, no, fregando platos no, pero al supermercado continuamente. Sí. Es cierto que todos los poetas entrevistados tienen como una concepción de trabajo muy diferente a los narradores. Aun cuando los poetas son vistos en el imaginario colectivo como seres más raros que los narradores, porque todo el mundo se los imagina más excéntricos, en el día a día, por lo que te explican, no tienen ni la mitad de manías y puñetas que tienen los narradores. Y eso se debe a que básicamente ellos trabajan como por impulsos, digamos, ¿no? Carmelo Iribarren dice que él se levanta cada mañana y se va a pasear por la Concha de San Sebastián. Y que entonces mientras va paseando, pues deja que le vengan los versos a la cabeza y tal. Claro, es una idea muy diferente del escritor que dice, tengo que generar 2 páginas para llegar a la fecha de entrega en tal fecha. Claro, no es tan obsesivo ni tan enfermizo. La continuidad de la novela que exige... Exactamente, que la continuidad te exige las rarezas. rarezas. Tú muy bien el libro que
tienes que estar atento a la continuidad. Claro. Si te deja una semana en el hospital o pierdes el contacto 10 días, Tienes que volver atrás. cuesta muchísimo. En mi caso, cuando he tenido que retomar un texto, he tenido que empezar desde el principio para saber qué había allí, Claro. en caso de Bueno, novela. hasta el punto que Abad Facilince Bueno. dice que para concentrarse y ser muy productivo se toma la retaíla, ¿no se llama? No, Ritalina. Ritalin. Ritalina. Que es para personas que tienen Para niños con déficit de atención. déficit y se lo toman cada día. Dice que tiene un amigo psiquiatra que es muy amigo y le hace las recetas así. Volveremos a hablar de aquí 20 años con Sí, él. sí, tenemos que hablar, si se puede hablar con ese cerebro, porque Sí se puede hablar. el cerebro va a acabar fatal, digamos, ¿no? Pero que se toma cada mañana su Ritalina y entonces dice que se de golpe, bueno, las anfetaminas de antes, ¿no? De golpe se le abren los ojos como platos y se pone a escribir como un loco, con tal, y lo dice todo contento, claro, te lo está explicando y dices, bueno, seguro que seguro de lo que estás haciendo, él está convencido de que el método le funciona. Y oye, la mar de bien. De hecho, creo que es él que tiene 2 ordenadores, uno para cada estado de ánimo. Yo me imagino que será según cómo le ha sentado el medicamento. Y digo, que cuando tiene los días buenos, los días contentos, escribe una novela que tiene que es como contenta. Y cuando está deprimido, tiene otra novela a la vez, en otra mesa, y entonces se pone con la novela de triste. Entonces supongo que será según como el medicamento, como le pegó el chupitazo. Bueno, yo sería incapaz de esto. O sea, Sí, sí, yo también lo veo una locura. completo. Incluso me resistía al ordenador. O sea, yo en el 2000, en BTV, en una película en el Bauman, el Bar Bauman de Barcelona, Sí. Pisón, el amigo Martínez de Pisón, Hacíais esa tertulia a vosotros. sí, intenta convencerme de que me pase el ordenador. Y Era el 2000, yo le ¿eh? digo, jamás, le digo directamente. Pero es que yo me imaginaba el ordenador que eran unos hilos. Y entonces, unos hilos conectados, pero jamás pensé que había un teclado. Entonces, hubo la historia de Paula, que me dijo, por su trabajo, he tenido que incorporar un ordenador, y al cabo de un tiempo me dice, te han enviado un email. ¿Qué es un email? Entonces, veo que se puede contestar el email por el teclado. el teclado. Y pensé, entonces ahí descubrí algo increíble todo. Sobre todo buscando en internet historias conectadas entre ellas y empezó enseguida ahí. Que a propósito de estar conectado a internet y escribir, me gusta mucho Fernández Mayo, que él dice que para él escribir y la inspiración le viene mucho de la telebasura y de programas de eso, o sea, de Gran Hermano, o realities, cosas varias. Fernández Mayo tiene una cosa muy parecida a ti, que es que él, si tú dices que si no escribes un día te sientes como tonto, como que, y entonces te da como sentimiento de culpa y eso te hace trabajar para que no tengas ese sentimiento de culpa. Me da un cierto sentido de vital a la vida. Él lo que dice es que si no tiene una idea brillante, en su concepción de una idea brillante, claro, al día, pues que no puede dormir. Y lo que hace es, cuando se va a dormir, o sea, durante el día, a ver, chalao se pone la tele por las tardes, se pone delante de la tele cuando busca ideas, y ve la tele sin volumen. Si puede ser telebasura, y se pone delante de la tele a mirarla, que yo sé que yo si hago eso me quedo dormido a los 2 minutos, pero el tío se pone ahí a mirar eso y genera ideas. Y que luego cuando se va a dormir, en la cama, hace justo lo contrario que hacemos el común de los mortales, que es decir, por favor, ponte en blanco para dejarme dormir. Él dice, hasta que no tengo una idea brillante, no voy a dormir. Y se está en la cama, el tío así, las horas que haga falta, hasta que le aparece una idea. Y son como, bueno, formas también. Irene Vallejo también te dice que ella se tumbaba en el sofá por las tardes y miraba al techo, buscando generar ideas. Pero a mí esta forma de pensar, digamos, mirando al infinito, me fascina un poco, porque yo sé que me disperso, me distraigo. O te duermes directamente. O te duermes directamente, claro, ¿no? Pero igualmente, pero también caminar por la calle, Carmelo Iribarren, camino por la calle y voy escribiendo poemas, y que luego llega a casa y transcribe todo el poema entero que ha compuesto mientras caminaba. Esa continuidad en el pensamiento cuando estás caminando. Yo si no estoy escribiendo, digamos, no estoy como pensando bien. Bueno, tú eres más picasiano, ¿no? Que el trabajo, que la idea te sí, pide... pero es que ellos también están trabajando, aunque bueno, no lo parezca. Más físico, digamos. Claro, la ilustración te pide trabajando físicamente. Sí, yo necesito pues, papel o el ordenador y entonces pues vas pensando y vas apuntando cosas, ¿no? Pero ellos van... No me duermo directamente en cuanto decido dormir. Claro. Pero ¡Qué maravilla! No, pero precisamente pensando en cómo podría hacer algo para el día siguiente del libro, pero eso me duerme en el acto. O sea, me deja totalmente frito. Claro. ¿Y eso despertarse con la idea, en plan Kafka? La que soñó idea, que era el proceso. La idea llega después de un café como mínimo y tardo 5 o 10 minutos en empezar a ser una persona que piensa algo. Claro. A mí me gustan los que, como Rosa Rivas, que esto lo dice, lo dice
bueno, no me acuerdo qué lo dice, pero que las metáforas y las ideas auténticas de las novelas te vienen durante el proceso de corrección. Cuando ya te has quitado de encima el argumento. Claro, esto es perfecto, porque Claro. tienes el borrador de todo. Exacto. No hace falta que crees, y entonces ahí creas, añadiendo y añadiendo. Añadiendo es como aparecen las ideas, Sí, tal. Pero de porque ahí lo tienes hecho, en realidad. de ahí la importancia de hacerlo en boli también, para que no te ocurra eso de cambiar solo palabras, digamos, ¿no? Que Y Alan puedas Pauls cambiar. dice que eso es surfear. Cuando tú has terminado, vuelves sobre aquello y surfeas, porque ya todo va no liso. has de crearlo con tu Claro. con tu pan y tal, sino que está un poco hecho y lo puedes mejorar muchísimo. Claro. Estos famosos detalles de los que hablaba Nabokov, te demoras en la frase, añades otra, Claro. pero ya con la ventaja, así hago los artículos. Cuando tengo el borrador, que es espantoso porque simplemente he escrito para tener el borrador, luego pues ahí hay algo y voy trabajando sobre el borrador. Pero ahí es más fácil porque puedo abarcar todo el Y es más el breve, artículo. claro, por la brevedad. Sí. Hablabas ahora antes del sentido de culpabilidad. Hay una cosa que te comenta Irene Vallejo, bueno, que es que Irene Vallejo ha tenido tanto éxito, tanto, que no tiene tiempo para escribir. Bueno, o sea, que de qué manera el éxito, o digamos, dicho, las promociones, o sea, el ejercer luego de escritor públicamente, te quita tiempo para ejercer de lo que eres escritor. Y Irene Vallejo, además esto lo he comentado varias veces, ahora mismo no tiene tiempo para escribir. Además, Irene Vallejo tiene una gran necesidad de dinero porque tiene un hijo con necesidades especiales. Ella iba a dejar la literatura porque ella el hijo requería, digamos, que tuvieran trabajos económicamente viables, y ella decidió escribir el Infinito en un junco como última oportunidad. Ya escribo este libro y ya lo dejo, y de golpe ese libro lo petó, ¿no? Pero entonces, claro, ella lo que plantea un poco es: quiero parar la promoción porque quiero volver a escribir, pero cómo parar algo que sigue funcionándole como una máquina tremenda y que le está arreglando económicamente la vida. Bueno, ya se la debe haber arreglado, pero que le está arreglando la vida. Entonces, ¿cómo frenar eso? Que eso yo creo que Enrique lo entenderá mejor también. O sea, ¿hasta qué punto una promoción te puede devorar? Porque a ti también las promociones te han podido devorar y seguramente has tenido que frenarlas tú, digamos. Son promociones que duran actualmente un mes. Pero un mes porque lo paras tú. ¿Cómo lo pago yo? Bueno, que no puedo hacer otras cosas que me paguen, sino que trabajo Por para... ejemplo, tu amigo Martín de Pisón Sí. a veces ha hecho giras que era tipo Willy Fogg. Ah, bueno, Quiero esto es decir, otro se asunto. pasaba Claro. 6 meses de... Sí, en plan de, Bueno, porque de pueblo en pueblo. su afición es recorrer todos los pueblos No sé si de la península. No sé. Y llegó a un Es punto, una afición. llegó a un punto extremo que el público solo tenía dos Sí, gemelos. a lo mejor es de No, gen zaragozano, ¿no? O sea, no, tenía dos hermanos gemelos y no había nadie más de público. Se decía que tenía... Sí, y buscaron un autobús, un autocar del Inserso para... Esto le pasó a Fresán durante una época. Se decía que Fresán, que si cogías un avión a Madrid, en el avión a Madrid, en el que venía de Barcelona, cuando se cruzaban, podías ver a Fresán por la ventana los dos aviones. Porque estaba en todas partes también, estaba todo el día. No, la promoción en mi caso no, porque es el caso que puede haber pasado a Aramburu, por poner un ejemplo, que estaba tan tranquilo en Alemania y claro, como daba dinero sus libros, Claro. le reclamaban para 1000 cosas que tenía que hacer para la editorial también, ¿no? Claro. En mi caso no, una vez soñé, ya lo he explicado alguna vez, pero que lo que estaba escribiendo era mejor que el Quijote y en aquel momento llamaron a la puerta. Ya se me fue la idea y luego pensé, qué bueno que me haya ocurrido esto, porque si llego a hacer un libro de gran éxito, pues no habría podido volver a escribir nunca más, está claro. Así que así me quedé resignado. Sí. Uno de los temas que va circulando en el libro, cuando oyes hablar a los diferentes escritores, es que hay una cosa que es el escritor cuando escribe y ser escritor en plan mostrarse escritor. Es decir, una cosa es ser escritor porque escribo y otra cosa es ser escritor porque quiero demostrar a los demás que soy escritor. Yo escribí un artículo que me tradujeron mal el título, pero el título era genial. El título en francés, el título era del traductor, por eso lo digo. Ah, vale, En francés, perdona, sí. no era maligna yo. Y puso escribir es dejar de escribir. En francés sonaba muy bien Claro. y lo adopté y tuvo un éxito en internet enorme No, yo pensaba gracias que- al traductor. Ay, recordaba el título. Pero claro, lo que explicaba allí era que una cosa es ser escritor ante la sociedad, decir soy escritor, queda muy bien, tal. La otra es escribir, que es diferentísimo, claro. Incluso la construcción, ¿no? Porque tú antes también lo has comentado, ¿no? En el fondo, de los escritores que te van aquí contando, también en el momento que tú haces una entrevista, tu escritor que hace una entrevista, se va construyendo, ¿no? Una imagen pública. Claro, yo sabía perfectamente que muchas de las cosas que me cuentan aquí, yo no es que sea mentira, pero que es seguro que no las aplican tanto como me dicen que las aplican.
Me acuerdo una vez que ahora que no... Bueno, que Gómez Jurado, en un club de lectura, le dijo a la gente que él escribía 12 horas al día, que se levantaba a las 8, estaba hasta las 2, luego a las 4, a las 8, y una del público le dijo, oiga, pues yo le veo todo el día en la tele. Y entonces, claro, era muy demoledor, pero decías que es verdad, o sea, una cosa es que tienes un periodista delante que te está preguntando cuál es tu método de trabajo, entonces tú dices, bueno, aquí tengo que lucirme y ser el súper trabajador y ser el súper disciplinado y tal, pero hay cosas aquí que son muy robóticas, ¿no? Me pongo a las 8 de la mañana cada día, a las 2 salgo a pasear al perro, tal, no sé qué, y dices, bueno, y luego está lo que decía Juan Marsé, escribir es lo que me deja hacer la vida, ¿no? O sea, cuando la vida se quita de en medio, ese rato que me queda es cuando puedo escribir, ¿no? La vida está llena de... O lo que dice Carlos Tanón de que hay un complot mundial, cuando un escritor decide ponerse a escribir una novela, hay un complot mundial para que no la escriba. De golpe todos los amigos le llaman, toda la familia le llama, todo tienes mil cosas que hacer, 1000 conferencias que dar, y dices, bueno, por Dios, dejarme en paz que quiero escribir, pero la vida está ahí en medio siempre, ¿no? Y Marsé tiene un cuento que en Italia se titula El escritor esfumato, es decir, supongo el escritor desaparecido. Claro. Desdibujado, más Desdibujado, que iba por Umbral en concreto. Y era, claro, el hombre que escribe, pero que le llama a la televisión y se esfuma como escritor, simplemente. Claro. Se va desapareciendo. Ya cuando está en la pantalla, él lo veía ya que se iba desapareciendo también. Claro. Como escritor. Pero, por ejemplo, hay una... Leyendo, por ejemplo, ves las nuevas generaciones y las antiguas, la figura del... llamemos escritor de antes o digamos de escritor de una cierta generación, hay una imagen de escritor. En cambio, entre los más jóvenes no hay ni una voluntad de aparentar ser escritor, pero tampoco hay una idea, realmente también tiene que ver con la presencia pública, ¿no? La figura, la imagen de escritor como que también se ha desdibujado. Claro, es que yo recojo la expresión escritor de antes de un libro de Vilamatas de Montevideo, que ahora le explicará bien ese concepto que significa, pero yo lo cojo en el sentido de esa imagen que tenemos todos del escritor como el señor con sombrero que estaba en París, en una cafetería de París, sentado por la tarde, Sartre, Camus, estos autores, y que los jóvenes, como bien dices en Montevideo, cuando los veían, iban ahí a las cafeterías para verlos. Esto era Francia, de todos modos. Claro, en París, claro, no solo querían escribir como ellos, sino que querían ser como ellos, porque eran modelos, digamos, de comportamiento y de comportamiento moral que los jóvenes querían emular. Yo creo que esto ya ha desaparecido y hoy los escritores mismos no tienen aspecto de escritor incluso, o sea, no ves hay muy pocos escritores ahora jóvenes que tú los veas por la calle y los reconozcas, le reconozcas el oficio, digamos, ¿no? Y entonces, eso es lo que en el prólogo explico un poco, que ahora los escritores de ahora, desde mi punto de vista, al no teatralizar públicamente su oficio, al no ir, digamos, con aspecto de escritor, la única forma de saber cómo se comportan es metiendo las narices en sus despachos, porque es cuando entras en el despacho, cuando te encierras en casa a escribir, cuando más teatralizas el oficio. Claro. Y es ahí esas rutinas de, no, es que yo siempre me pongo un café antes de empezar a escribir, eso tal, esas pequeñas rutinas que son las que diferencian este oficio de otros, en parte, las que permiten definir cuál es el comportamiento que tiene un escritor durante el día, porque creo que en la calle ya no se ven los escritores, no los detectas, no es como antes, digamos, ¿no? Sí, bueno, el día que, bueno, cuando te pregunta, bueno, no entro en detalles. Vamos a ver, en los años 30, Gómez de la Serna, sí, pues tenían poca notoriedad los escritores, supongo, se subió a un elefante y dio una conferencia. Bueno, de la Serna, Valle Inclán con aquellas barbas, era todo un espectáculo. En fin, los escritores no conocían la televisión. Hay un momento en que Nabokov se niega a salir en una entrevista de la televisión francesa porque no ha salido jamás en una televisión y va protegido por el alcohol, bueno, va disimulado, todo. No había experiencia, quiero decir, claro, hasta los años 60, de escritores que hablaran en medios como la televisión, claro, o en una película. Y por lo tanto eran escritores, no diré de verdad, pero escribían, claro, todo el rato y estaban en otro... Y en bueno, sí, todo el rato, pero luego tienes luego están los escritores que se ocultan. En Francia está Pierre Michon, claro, no, sí, claro. Blanchot, digamos. Bueno, Pierre Michon se sabe quién es, pero que son escritores que están en su despacho y trabajan. Escritores no van a ser de verdad del todo, pero son escritores. No, pero, claro. Por ejemplo, antes había, ahora que citábamos a Umbral, ¿no? Que el día que llegué al Gijón, ¿no? Que el libro que hiciera, había como
sitios donde tú sabías Claro. que los ibas a encontrar, ¿no? Sí, esto En sí. París los cafés, Es que las cafeterías de antes eran las redes sociales de ahora. Exacto, eran digamos. los puntos de encuentro y ahora seguramente no hay entre las nuevas generaciones lugares tan emblemáticos como dices, tú vas ahí y te los encuentras. Porque ya no Hubo necesitas... una época que estábamos en el Salambó, por ejemplo, pero ya hablo de, Claro, pero ya Claro. pasó de otras también, claro. épocas. Pero ahora no Como se las necesita, tertulias. no Que se la gente necesita un sabía que sitio había donde escritores lucirse. allí, también había, no espionaje, pero iban ahí porque tenía un matiz literario. Y para verse unos con otros Sí, y para sí. que la gente viera Sí. que estoy en esta cafetería. Pero ahora con las redes sociales y todo esto, los escritores se exhiben Sí, sin duda. en las redes sociales y de alguna forma también en las redes sociales la sobreexposición es excesiva, tan excesiva que la figura del escritor pierde, o sea, gana cercanía. Porque, digamos, ves todo el día que estamos todos colgando todo el día nuestros artículos, nuestros tal. Eso avisando. también está muy bien, ¿no? Porque Está muy conectamos bien, todos entre nosotros. pero se pierde una cosa que había antes, que si tropezabas con un escritor por la ciudad era como, ostras, he visto a tal. Ahora he visto a tal y dice, bueno, en redes sociales es que hablo con él incluso, digamos, ¿no? Bueno, yo vi a Cortázar en las Ramblas y me dio un susto tremendo. O sea, A Cortázar, pero a Cortázar. Claro, ver a Cortázar en las Ramblas. Claro. Yo tenía 20 años y él era altísimo, entre otras cosas no cabía en la cabina telefónica donde entró. Y pensé a quién llama y tal, y desde luego no le hablé para nada, ¿no? Claro. ¿Qué sentido tenía? Y esta es una época en la que los escritores todavía... Pero hoy, si a Cortázar, si insistieras, seguramente podrías conseguir que incluso te pusiera algún like, como mínimo, digamos, en una red social. Entonces, Sí. de alguna forma, esa distancia, ese endiosamiento que da la distancia, se pierde, desaparece. Bueno, tú piensas que en las redes sociales te encuentras además también a muertos. Quiero decir, a mí un día me dio un like Mercé Rodoreda. Ah, muy bien, claro. Entonces dices, ostras. ¡Ostras! ¡Qué alegría! Pues dices, Bueno, hay que tener en cuenta que escribir es una cosa muy privada en tu casa. Claro. Y nunca los escritores habían pensado en, no sé, lo que estamos haciendo ahora mismo hablando en público. Claro. Porque el escritor trata de conseguir la frase que diga más lo que piensa decir. Y aquí se dicen frases, no se pueden corregir. Claro. Y por lo tanto, estamos haciendo algo que es contradictorio con el oficio de escribir. Y al mismo tiempo, me costó muchísimo hablar en público. Estaba siempre al borde del desmayo, tomaba unas pastillas que se llamaban Sumial. Yo he tomado Sumial muchísimo. Yo he tomado Sumial como Sugus. Y salía con Sumial y entonces Sí, eso sí, me daba una sí. serenidad para hablar en público, pero no la tenía para nada. Y es lógico porque hasta que me di cuenta de que tenía que montarme un show personal, algo de actor, que el mío fue como imitar a Gila un poco sin darme cuenta, sí, para conseguir vencer la timidez y de salir en público. Claro. Y con el tiempo, claro, es muy diferente lo que hago públicamente de cuando estoy Ahí va el a libro, solas en el despacho. claro, porque es esta cosa, te atraviesas o te muestras ante el mundo de una forma, pero la única forma de saber cómo eres realmente como escritor es cuando estás encerrado en casa. Sí. Y ahí es cuando el libro mira de meter las narices ahí, evidentemente... Puedes conseguir la frase que buscas, Claro. y la otra es imposible corregir. Y en Milán, en el Piccolo Teatro de Milán, una delegación literaria española, estaba entre otros Soledad Puertelas, y le di me dio un Sumial ella, y salimos a hablar en público en Milán, en el año 1982 creo que era. Sí. Y el Sumial a mí me hizo un efecto tan grande que la serenidad y el karma que tenía era tan grande que, vamos, me tocó leer algo y lo leí muy despacio, con la calma brutal. Y lo mismo pasó con Soledad. Es que el Sumial te bajaba mucho la tensión. O sea, Sí. De hecho, el farmacéutico te lo decía, te puede dar un telele en Y mitad el de la charla. responsable había venido de Torino a Milán y tenía que coger el tren. Y de repente nos dijo, dense un poco más deprisa, que van ustedes muy despacio, van muy lentos. Y en las preguntas del público hubo un señor que dijo, ustedes, desde la muerte de Franco se les ve más tranquilos. Que salimos los dos diciendo, no, sí, queríamos decir que era otra cosa en aquel momento, ¿no? Una cosa que hablas de escritores, también una cosa que se ve de diferentes, bueno, no diría de generaciones, dependiendo de cómo les ha ido la carrera, que hay escritores que son escritores y viven de ser escritores, y escritores que son escritores y otros trabajos. Por ejemplo, Pilar Adón es escritora y se encarga de parte de Impedimenta, la editorial. Y traductora a la vez. Y traductora. O sea, Es decir, tiene tres. también no hay solo ya, como antes hablábamos, de las quehaceres domésticos, mejor de algunas escritoras, sino también que sean también escritores cuando la escritura forma parte de tu vida, pero es una parte porque luego, por trabajo, o sea, tienes otro trabajo.
Y eso también interviene mucho, ¿no? Yo vi en ese libro, cuando, quizás porque venía con la propia idea mía, yo estructuro el día, digamos, ¿no? Por las mañanas hago una cosa y por las tardes hago otra, ejerzo el periodismo, digamos, ¿no? Y yo pensaba un poco que casi todo el mundo haría lo mismo, con otros, cada uno con sus horarios, pero casi todo el mundo haría lo mismo. Y cuando yo entrevistaba a la gente, insistía mucho en, oye, ¿me puedes explicar cuáles tus horarios de trabajo de escritor? Y lo que me di cuenta es que había muchos que te decían, no, pero es que no hay diferencia. O sea, yo no hago de escritor unas horas y hago de periodista otras horas o de traductor otras horas, sino que simplemente intento hacer de escritor todo el día. Esto sí que era como la prioridad de todos, que la escritura fuera lo más largo que pudieran, y iban aceptando las interrupciones que la vida laboral les iba introduciendo. Lo que pasa es que esas interrupciones en realidad son muchas, porque dado que los traductores están cobrando muy poco, los periodistas también, tienes que incrementar tu cantidad de trabajo para obtener unos ciertos rendimientos. Aumentado además con el móvil, que si lo puedes el móvil molestado todo el rato, claro. Las interrupciones de emails, de todo. O sea, claro. Pero había como... Eso yo lo he adoptado ya, o sea, lo integro. Es que esta es la cosa, Igual claro. que tengo música, lo integro perfectamente. A veces son claves porque me conducen a una frase mejor. Claro. Como antes lo que hacía era fumar, y fumaba, y eso me permitía un relajo, así que lo utilizo ahora como si fumara. El problema es que dejaba el cigarrillo encendido y me subía hasta el ojo, y entonces veía que no podía escribir. Porque justo con el cigarrillo me entraba. Claro. Pero son pausas necesarias también, creo. Claro. Sí, estas pausas, bienvenidas, ¿no? Que sí. Aramburu tiene esta cosa de que cada 45 minutos se premia a sí mismo con 15 minutos de vídeos de humor en YouTube. Sí. Entonces dice que escribo 3/4 de hora, y al cabo de 3/4 de hora digo, ahora un broncano o lo que sea que vea él, digamos, y va descansando así. Cada uno descansa, digamos, como, bueno, es el método que tenga cada uno para descansar, ¿no? Digamos. Y luego están los escritores, que también eso va cambiando con la edad, ¿no? Eso lo cuenta muy bien Mariana Enríquez, dice, de juventud era caótica y nocturna, claro. Y ahora soy ordenada y de día. Claro. Es decir, de la escritura nocturna vinculada sobre todo a un momento, sobre todo con la juventud, y luego, ¿no?, que la escritura se va convirtiendo cada vez en más diurna, ¿no? Es que esto es un clásico, o sea, todos los escritores de jóvenes son nocturnos. A medida que entonces hay una transición en la que vas a ser diurno, entonces hay unos que tardan más en darse cuenta de que el cuerpo les está pidiendo a gritos pasar a ser diurno, y otros que tardan menos, digamos, ¿no? Aquí tenemos a Elizabeth Benavent, que ella misma decía, cuando yo la entrevisté, decía, es que yo empiezo a notar que me levanto por las mañanas con acidez, tal, y decías, claro, 36 años, tal, decías, tienes que darte cuenta de que tienes que saltar a las mañanas, pero claro, hay una resistencia, porque es verdad, y esto lo sabemos todos, que 1 hora por la noche cunde como 2 durante el día. O sea, la noche cunde mucho más laboralmente. Bueno, no hay distracciones, sí, pero aparte la noche tiene algo para la escritura, tiene una magia la noche que no tiene el día, digamos, ¿no? Lo que pasa es que hay un momento en el que tienes que cambiar, porque luego aparte pues tienes vidas familiares y cosas y tal, y tienes que adaptarte al resto de la humanidad, digamos. Pero forma parte de un tipo de experiencia vital importantísimo también. Claro. Que se incorpora luego en la escritura. Lo puedes incorporar en la escritura, ¿no? Y es necesario. Los que no fuman y no beben a veces son muy peligrosos. Si no han fumado ni bebido, bueno... O sea, haber sido demasiado sano hay que... A ver, Luis Buñuel decía que de joven has de hacer el burro por completo. Claro. Y después puedes dedicarte a hablar en serio. Que bueno, sería más o menos. Sí. Benavent no tenía pinta de ser una gran juerguista, pero igualmente estaba haciendo ese cambio, esa transición. Mariana Enríquez, cuando la entrevisté, también estaba saltando ya a la mañana, sí, y también estaba teniendo como sus dificultades, pero ya había una aceptación de que sé que tengo que trabajar por la mañana, porque además trabajar por la noche también implica malos hábitos alimenticios, malas costumbres. Decir que Mariana Enríquez... La transición hacia el día llegaba a los 50, Benavent pronto con 36, ¿eh? Bueno, si cada uno luego tiene el organismo. Ha hecho una transición temprana, podemos decir. Bueno, y los escritores franceses, como no había electricidad, tendían al suicidio. Claro. Porque, sí, hay casos clarísimos. Claro. La noche, y se volvían nocturnos totalmente en el sentido literario. Y acababa todo negro, o sea, totalmente. O Balzac, que se tomaba como 36 cafés, decía, por la noche, hasta las 5 de la mañana estaba tomando cafés. Claro, como esto es el prestigio del café que llevó a revoluciones, además. Claro. Los cafés ahí se conspiraba. De hecho, lo contamos dentro, en el libro, y eso que se habla de escritores, se habla más de café que de alcohol.
Bueno, esto es otro Aparece cambio. mucho más los cafés como algo necesario más que el alcohol. Yo creo que es otro cambio trascendental que se ve y se nota en la actualidad. Los escritores ya no tienen esa imagen del escritor con el whisky y el cigarrillo y la máquina de escribir, eso ha pasado a la historia. Ahora mismo te encuentras muchos escritores que te hablan mucho de café, eso sí, pero de alcohol solo está aquí Mariana Trabacho, que tiene un método de trabajo que yo le dije, tú verás. Ella escribe durante 4 meses con vino. Digo, pero 4 meses con vino. Me dice, sí, yo estoy 4 meses bebiendo vino y creando la novela. Dice, y luego cuando tengo que corregirla, paso al café. Digo, bueno, dice, pero ten cuidado porque esos 4 meses se pueden alargar con mucha facilidad, digamos, ¿no? Que el café no engancha tanto, bueno, sí que engancha mucho, pero no está peligroso, digamos, ¿no? Y poca gente más habla de alcohol, o sea, todos los demás me hablan mucho de café y esto, y es un abandono de una imagen romántica del escritor que ya no está. Y entonces esa imagen... Pero es que había una realidad también, que si tú bebes 3 whiskies en tu casa, Claro. 3 en concreto, al tercero con la tecla ya no te aclaras. Claro, claro, claro. Entonces, ¿cómo Claro, claro. escribes? O que tienes esta idea de que estás escribiendo algo maravilloso, al día siguiente dices, pues, También. ¿esto qué es? Toda la experiencia nocturna que has repetido a los que están contigo 30 veces la misma frase, hasta que la has apuntado, han quedado todos mareados, y a la mañana siguiente te levantas, ves la frase, y Claro. es una estupidez total la frase, Claro. en sí. No, pero es una estupidez provocada, a ver, por una serie de cosas que has pensado a lo largo de 3 horas, y entonces es imposible reconstruir lo que te llevó a esa frase. Claro, el proceso que te llevó La frase a... se lleva al secreto y por lo tanto no existe Claro. como frase. Pero incluso el tabaco, que sigue estando, pero ya no hay, primero porque en la prensa no puedes publicar una foto de alguien fumando ya, la televisión no puede aparecer, entonces ya el escritor fumando ha desaparecido, o la escritora de nuestro imaginario, pero por ejemplo, recordad, Terence Moix decía Sí, que sí. no podía escribir si no fuera... Este es un caso extremo, pero Bueno, Juan José Millás Sin contó tabaco. hace años en Bilbao que era una excusa perfecta si le faltaba el tabaco, porque bajaba a comprarlo cuando estaba con la página en blanco y con los problemas de que no sabía cómo seguir. Claro. La excusa era que voy a comprar tabaco. Bueno, ahí, ¿quién va a comprar tabaco y no vuelve nunca más? Sí, también la Pero- excusa del tabaco Sí. sirve para muchas cosas. Pues mucho, sí. Luis Landero, que tiene tradiciones antiguas, y él dice que cada noche se toma su whisky mientras escribe con lápiz de color rojo, verde, según para correcciones, tiene un atril donde pone el folio, o sea, es un señor de tradiciones antiguas y esto. Respecto a lo del fumar, él dice que él no fuma porque Javier Marías ya fumaba por todos. Sí, esto sí. Eso Y seguro. luego antes ha salido lo de la ventana, una ventana estupenda con una gran vista. Sí. Yo soy más partidario de una pared. Es decir, no porque la tenga yo, pero tampoco tengo una buena vista, pero no la utilizo. ¿Y tú qué prefieres, la pared? Pues porque te puedes concentrar más en realidad en el pensamiento y lo que quieres escribir, mientras que la belleza del paisaje te puede llevar a otra parte, influir, etc. Y porque en una ocasión un rico heredero me enseñó su apartamento con una vista extraordinaria sobre una ciudad distinta de esta, y llevaba como un año sin escribir, no había escrito nunca en realidad, y Ya. pensé que le perjudicaba tener un estudio tan perfecto y tan preparado para escribir. Claro. En realidad se escribe, no sé, ¿Cuánto más? como Follner, que hablábamos el otro día, ¿no? Que te decías que escribía en el burdel porque estaba en la recepción del burdel, ¿no? Y ahí tenía tiempo para No tenía distracciones en el burdel, ¿no? Sería por falta de distracciones. Supongo que le daba para escribir, Sí, mientras se divertían los demás. No sé. En los En descansos. todo caso, es un buen sitio también. Sí, sí. No, el paisaje, francamente, si todo es bonito y además tienes todo, te Estoy de ponen acuerdo. todas las condiciones y el sofá ideal y todo, al final no escribes nada en realidad. Estoy de acuerdo. ¿Para qué? Si ya lo tienes, además. Sí, sí. Decíamos que el libro va de Ida Vitale, o sea, no en orden, pero podemos... Bueno, la vida de Vital es genial, ¿eh? Que conste, sí. Yo, repito, Es la que cierra el libro. es la que cierra, es mejor Es a mí. extraordinaria porque sería aquello de cuando ya no importa, que decía Onetti, ¿no? Exactamente. Cuando ya no importa, entonces está graciosísima. Claro. Graciosísima. Bueno, yo reivindico mucho eso. Si tengo una buena idea en el supermercado, no pasa nada. Estoy en el supermercado, estoy a otras cosas. A mí Sí. eso ya me parece fantástico. Y termina con Mario Obrero, pero hay una cosa en común. Los dos son poetas, ¿eh? Los dos son poetas. Claro. Y de Mario subrayas, dices... Los escritores como Mario Obrero no tienen una visión colonizadora de la literatura. No quieren alcanzar, conquistar y dominar las ideas tan pronto como se manifiestan. No sé si también hay un cambio de perspectiva, a lo mejor también por el tema de lo que hacíamos otros trabajos, el tema económico, pero que a lo mejor esas ansias de conquistar algo, o sea, para los más jóvenes, lo proyectan algo como un camino mucho más lento, que a lo mejor antes, que había mucho más la idea de
quiero ser escritor y voy a dedicarme solo a esto porque el contexto Hay de era todo. distinto. No, que hay de todo, porque hay una prisa enorme por triunfar, por ejemplo. Sí, también que te Muchísimo. Tendría que tener en cuenta que todos los elegidos para este libro son como gente que está ya metida en el mundo de Bueno, las claro, letras. claro. Claro, entonces esto también puede crear un espejismo respecto a los letraheridos son así. Y no es verdad, estos son ya letraheridos que tienen, los jóvenes, digo, letraheridos que tienen ya las puertas abiertas del mundo de las letras y habrá que ver si continúan haciéndolo bien y si persisten, pero que ya están dentro, Sí, sí, digamos, sí. ¿no? Si no, no estarían dentro del libro. Entonces, que Mario no hable como de ambición o de prisas, tiene un poco de trampa, porque ya está dentro. Yo doy clases en talleres de escritura y tú percibes en la gente joven prisas porque no están dentro. Pero cuando ya estás dentro de un sistema, las prisas se te difuminan, digamos, ¿no? Y aparte que es poeta, y como he dicho antes, los poetas no tienen esa ansiedad del calendario, ¿no? Porque funcionan de otra manera, van más tranquilos con la cosa de escribir, y esa idea de perder ideas es más... Si estás todo el día buscando ideas, si te pierdes una no pasa nada. Yo creo que un escritor que sobre todo estás buscando escribir, cuando tiene una idea como que se agarra a ella para rechacarle el máximo jugo posible y poder ampliar la novela con ella, digamos. En todo caso, quiero decir que hay dos preguntas que siempre se hacían y se hacen cuando en las entrevistas periodísticas, que una es tu horario, más o menos, Exacto. y la segunda es de dónde ha salido la idea del libro. Sí. Y está muy bien porque yo les tomaba por preguntas muy repetibles y sin interés, y Siri Utbes le encuentra un interés grandísimo a la de la idea. Y esta también, la primera. El horario, Peter Hanke contestó, esa pregunta me encanta porque me hace verme a mí mismo escribiendo, lo cual no Claro. está nada mal. Claro. Le obliga a verse a sí mismo. Y la segunda, la de la idea, el artículo de Siri Utbes habla de dónde sale la primera idea, que es muy difícil de encontrarla, por otra parte. Y esa tiene un interés bárbaro, saber cómo has llegado hasta ahí, que te ha conducido esa idea, si la encuentras, claro, la idea inicial. Aquí de nuevo se diferencian poetas y narradores, porque los poetas normalmente sí que te pueden como focalizar dónde está la idea, porque tienen como Jim Ferrer dice que tiene destellos, Destellos, sí. que son unidades rítmicas, que Sí. dice que son frases que aparecen en su cabeza que no tienen sentido, pero que tienen ritmillo, digamos. Bueno, y además algunas las sueñan, ¿no? Siempre me ha dicho que y luego que la sueña, entonces sueña. que se agarra a ellas y que si le encuentra un sentido, solo si encuentra un sentido a esa frase, Tira. desarrolla un poema con ella. Pero dice que él 100% son destellos, que le vienen, ideas de Es como repentinas. la novela, ¿no? Que empiezas con una idea que no sabes cuál es, Exactamente. conduce a otro lugar y cuando tiene sentido, pues lo tiene para ti, claro. Porque Claro. Por ejemplo, hay también, aquí lo ves, hay narradores que Sí. empiezan con una idea muy clara de cómo va a ser la novela y en cambio otros que confiesan que empiezan mucho más a tientas. Bueno, esto es lo de brújula Exacto. o mapa de toda la vida, Exacto. digamos. no hay otra posibilidad. Aquí hay dice Leonardo Padura, rey de la novela negra cubana, que él empieza la novela sin saber quién es el asesino, Sí. en que más de una novela ha terminado sin saber quién era y al corregirla después ha decidido quién era el asesino, que no sé hasta qué punto es un poco exagerado esto, pero hasta que puede ser. Y esto, o sea que... Pero Eva Baltasar también va contando así, ¿no? Que ella va escribiendo... Claro, pero no es una novela negra. Pero No, claro. una novela negra Va que no, siendo novela que no negra, sabe pero quién es que el va- asesino es una locura. Claro, claro. Bueno, podemos también dejarlo como pose, ¿eh? Que queda muy Por eso bien. digo que hay un poco de butada ahí que... En mi bueno, caso, el segundo libro, El asesina ilustrada, pues ya lo puedo decir ahora, pero la asesina era la que narraba, era la que escribía el libro mismo. Tenía un manuscrito que cuando pasaba Sí, de mano sí, a sí. mano causaba la muerte de los que lo leían. ayer era ella la que mataba. Y era la que ha escrito el libro. Vale. Y bueno, el O sea, efecto, no sé. ¿qué? Cuando tú acabas de leer el libro, tenías el efecto de que te ibas a morir. Claro. Salvo que dijeras, bueno, pero habías leído un manuscrito que estaba en medio, el que causaba la muerte. Claro. Y esto sería, me enteré después, que le había pasado a un poeta Luzán, español, ¿no? Sí. Que precisamente un manuscrito de Luzán fue de mano en mano y todos los que lo recibían morían, sí. Y se creó la leyenda, pero esto no lo sabía cuando lo escribí. Y por otra parte, Agatha Christie, por lo visto, escribió una novela con este truco. O sea, que se descubría que la asesina era la narradora. Por último... Que esto demuestra que nada está inventado, todo está inventado. No, o sea, no. Sí, sí. Porque estaba Luego convencido ya de que... el terror japonés tecnológico ya hizo la película aquella de la cinta, que si veías la cinta Bueno. te Claro, morías, que era sí, un poco lo es mismo. que es lo mismo, sí, claro. Ya para terminar, otra de las ideas que yo creo que esa es más tuya, más que de los autores, es la poca conexión entre generaciones. Y esto lo vas dejando caer, sobre todo en el inicio, y lo cierras también con Ida Vitale, porque ya te cuenta que ella está muy atenta, y eso también pensé en ti, muy atenta a todo lo que se está haciendo, a los jóvenes, lo que escriben, pero dice, pero los jóvenes no me piden consejo. Ya. Y tú terminas como diciendo, una vez más, o sea, un elemento más de esta ruptura generacional.
La pregunta es un poco esa percepción que tú tienes y también tu percepción ya como autor. O sea, Claro. ¿de verdad percibís esa ruptura generacional? Bueno, es que yo no tengo mucha experiencia, pero no doy consejos, claro, porque es muy personal. ¿Pero vienen a pedírtelos? No, tampoco, no. Pero, ¿y antes venían a pedírtelos? No, yo tampoco lo pedí a la generación Bueno, a ver, anterior. Dura sí que le pediste, que lo has escrito, ¿eh? Claro. O sea, Y, sí que le has pedido consejos porque lo has escrito. Pero gente te habrá venido. O sea, es que los contado en París, no se acaban nunca. Pero podría ser que no fuera cierto. Claro, es que, bueno, vale. claro, estamos hablando de Milamatas. ¿Verdad? Fíjate, Bueno, con él fíjate la entonces- Virgen. Claro. También me lo has dicho alguna vez. Me han pedido el manuscrito de Marguerite Duras, si no lo doy. Te voy a hacer pensar esto. Sí, bueno, vale, pues nunca le he pedido consejo a Margarita Duras, ya está. O lo venderé un día, pero será falso, o sea. Yo creo que Pues cuéntame tú tu experiencia. porque con lo de aquí- los jóvenes, yo creo que lo que está pasando, y esto está fuera del libro ya, digamos, es que han desaparecido los medios de comunicación colectivos dentro del sector. Es decir, tú antes cuando un escritor lanzaba un debate, un tema de debate, lo lanzaba o en Babelia o en las páginas del País, en los 90 que todo el mundo leía El País, o lo lanzaban en determinados medios de comunicación que luego todo el mundo compartía. Y esto ha desaparecido. Ya no hay, es que a veces me dicen, es que ya no hay debates literarios, pues porque los jóvenes, que son los que tienen que lanzar las nuevas ideas, las lanzan cada uno en su plataforma. Y a mí Sí, si me están lo entre lanza, ellos, sí. claro, a mí si me lanza alguien una idea en el último podcast de un grupo de escritores catalanes jóvenes, tal, no sé yo, ese podcast, pues no lo escucho, digamos, ¿no? Entonces hay como una separación de, si tú, Enrique, tienes un debate que quieres lanzar, seguramente irás al País y harás un artículo donde tal, pero es que ahora hay mucha gente que ya no lee Babelia mismo y no lee muchos medios donde antes todos coincidíamos y todos podíamos decir esto es una gilipollez o esto que aquí hay un debate. Sí, esto es como en la época en que solo había un crítico de cine en Barcelona, Claro. el de La Vanguardia, y todo el mundo iba al teatro o al cine, Exacto. por lo que decía él, porque no había otro. Claro. Además, y que era horroroso porque era un falangista que se cargó a Raval cuando llegó aquí, y al Living Theater y todo esto, ¿no? Claro. Es decir, y también había una sola televisión, un solo canal, un anuncio a las 10 únicamente. Da pobreza cultural eso, pero a la vez Ahora que permite nosotros- que haya debates, claro. Con la generación anterior, de todos modos, teníamos como una especie de... Los veíamos bastante lejos y con respeto, de alguna forma. Cosa Claro. que no conviene tampoco. No, Hasta es que verdad. uno no me dijo, ven a casa que quiero hablar contigo, y eso fue un cambio para mí. Pero normalmente no... Los veíamos muy lejos, en realidad, también. Claro, claro. Y además estábamos entre nosotros con el grupo, que salíamos tal, y Claro. todos éramos amigos, en el fondo, como ahora también. Claro, sí, eso sí que no ha cambiado, pero quizás como que se ha desestructurado, digamos, ¿no? Bueno, muchísimo, porque ahora no hay un lugar de referencia. en la No, ni prensa, siquiera ¿no? un bar que sea, bueno, hay un par de bares que sí que son más coherentes, pero antes siempre había, todas las generaciones han tenido el Está bar de conectado los escritores. con lo todo de eso. Internet, evidentemente, las redes. Claro. Las redes son agresivas, entonces hay grupos que insultan. Claro. Debatir se entiende como insultar, ¿no? Exactamente. Decir algo bien original, pero que te cargas al otro, entonces no hay debate, claro. Claro. No, es que, por ejemplo, antes se prohibieron las tertulias. Sí. La Claro. vuestra, la que tenéis como mejor era con Juan Marcelo, las últimas que sobrevivían en Barcelona. Pero la Sí, y que ahí hay- estaba Las tertulias. Sagarra también y otros mayores que yo, y recuerdo que hablaba poco. Hablaba muy poco, sinceramente. No me atrevía por las consecuencias Bueno, que podía claro, traer. O sea, claro. sí, mejor, claro. Pero Pero yo- al mismo tiempo me interesaba muchísimo, claro, de qué hablaban. Porque había muchas diferencias de contexto. Claro. Yo creo que siguen habiendo tertulias, quizás no de ese tipo, pero lo que pasa es que no hay conexión entre la tertulia de una quinta y la tertulia de otra quinta. Eso es lo que yo digo. ¿Tú crees que- Yo creo que sí, yo creo que los chavales de ahora, los que tengan 30 años y estén escribiendo y tal, seguro que se reúnen y tienen bueno, sus tipos Sí. de reuniones y de juergas y de debates y tal, pero los canalizan luego por sitios que la generación superior no tiene ni entra. idea de dónde están. Y entonces es mucho más difícil saber, cuando salió la generación Nocilla, Sí. todo el debate se centró en La Vanguardia, en Babelia y un par de medios que recogieron todo aquello. Ahora lo estará cogiendo un podcast o lo estará cogiendo tal y solo se enteran los Dispersión, consumidores hay de eso. Muchísima dispersión. sí. Muchísima dispersión. Claro. Y más si son por las redes, porque se insultan, en realidad se ataca. Bueno, aparte de eso, sí. Y- Pero todo esto va hacia la pobreza cultural, claro, porque hay dispersión, pues pero no hay debate. está relacionado con todo lo demás, es decir, Sí, que hay hay mundos como así. un reservismo de cada persona que tiende a socializar menos, que yo Claro, sepa. claro. De hecho, socializar empieza a ser algo ya Sí, sorprendente. exótico. Sí, bastante, sí. Sí, total. Pues ya que para eso socialicemos con el público, si te Ah, parece. Sí, buena idea. Sí, sí. Así que, si alguien tiene alguna pregunta, los micros son vuestros. Estamos todos tímidos.
Uy. ¿Es que ha visto a alguien? Bueno, buenas tardes. Mi pregunta es si la música ha tenido alguna presencia o incidencia en tu proceso creativo. Háblate contigo. ¿Para mí? Sí. Sí. Pero voy a hacer un ejemplo cómico un poco. Si tomo el café inicial, me pongo en disposición ideal para iniciar algo, un fragmento. Depende de la música que me ponga. Si me pongo Wagner, aquello es un derroche de genialidad extraordinario hasta que caigo en el suelo, ¿no? Y veo que no era Wagner yo. Si es una música más acoplada a mi estilo literario, que no entiendo la letra porque no es de los idiomas que conozco, me va muy bien. Sí que incide, claro. Y de hecho, para convencerme de que está muy bien escrito una cosa, me pongo una música que me gusta mucho y me gusta el texto. Después lo leo por separado y quizás no es lo mismo. Y luego tienes estas listas de Spotify y que voy renovando. Listas de emociones. Y de hecho en el último libro aparecen muchas músicas muy poco conocidas de ahora, que he oído casualmente. Una me lleva a otra. Claro. Es como cuando empiezas a leer, que te lleva de un libro a otro y vas conociendo cosas a través de los discos que Debo decir que oyes. Que he oído muchos autores que me han dicho que se ponían música, pero siempre en inglés para que no les molestara, lo cual me ha dado a entender el nivel de inglés que había en el mundo de las letras. No, el mío también, el mío es así. Yo, todas son en inglés y lo paso en grande, me imagino que dicen otra cosa. Exacto. Siempre me ha pasado con Bob Dylan, por ejemplo. Tengo esta ventaja. Sí. ¿Sí? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Estáis describiendo el proceso creativo de una novela o de un escritor como si fuera un trabajo de lunes a viernes, de 8 a 4, ¿no? Que me recuerdan mis días de teletrabajo, ¿no? O sea, paro para comer y demás. Pero bueno, explicaban que, bueno, no sé si es cierto, pero decían que Casabella, ¿no? Se iba a Torredembarra, a un apartamento que tenían sus padres, en la época no turística, se atiborraba de cocaína y empezaba a escribir en una especie de tour de force. No sé si es leyenda urbana o si es cierto, pero quiero decir que ya no quedan, no sé, si todos los escritores tienen esa vida tan ordenada, de lunes a viernes, de escribir, ahora me paro, hago yoga, paseo al perro, voy a comprar, o si realmente existe el proceso creativo también en la anarquía de las sustancias o de lo que tenemos tan mitificado, ¿no? como los autores malditos, ¿no? De alcohol y todo esto. Que no son funcionarios tampoco los de ahora, hay de todo. Claro. Es un trabajo en el que hay de todo. Desde luego, casos de cocaína los hay donde quieras. Pero mucho cuidado porque... De todos los trabajos. Yo creo que gente que se mete te lo encuentras pero es que en cualquier lado. Consumir cocaína para escribir también es un método de trabajo y también es rutinario. Es decir, claro, o sea, yo me meto una raya para poder escribir más durante el día de hoy y mañana me meto otra para poder escribir. Eso es un método. O sea, lo que pasa es que vemos la cocaína como si metértela hace que seas indisciplinado, pero no es verdad. O sea, el alcoholismo y la drogadicción es lo más disciplinado que hay en el mundo, digamos, ¿no? Porque va regularmente a eso. Y entonces él, si se iba a Torredembarra es porque quería aislarse, y si se tomaba la droga era para que su cerebro funcionara mejor, igual que la Ritalina, Héctor Abad-Fercholince, y de alguna forma, o sea, no es... Vemos como la idea de la cocaína como si fuera una cosa caótica, pero no tienes por qué usarla de ese modo. La puedes usar como forma de trabajo. Así acabó Casabella, por supuesto, y tan joven, muriendo tan joven y todo, pero yo no le veo la falta de método a eso. O sea, ya has citado a Casabella, que tengo que decir que tenía un talento extraordinario. Bueno, aparte de eso, claro. Aparte, claro. Como si podía escribir con cualquier cosa, claro. Como si me citas a Rimbaud, porque claro, es también un mito romántico, la muerte joven, etcétera, ¿no? Cuando es por causas de droga. Y naturalmente, al no haber terminado su carrera, haber terminado tan pronto la carrera, pueden ser mitificables más fácilmente, que si siguen escribiendo y ahí. Muchas profesiones. Pensemos, por ejemplo, a una Amy Winehouse, ¿no? Con 27 años. En el mundo del cine también, ¿no? Todas las profesiones artísticas. Es decir, la idea del joven
brillante y muerto joven lo encontramos en las profesiones artísticas muy frecuentemente. Es el mito de Jesucristo. Pero es un mito... El mito de Jesucristo. El cuando mito de morirse los joven, malditos. claro. Sí, solo que a Jesús lo mataron, pobre. Bueno, pero se murió joven, o sea, El pobre el motivo... hizo una vida de santo. Pero es ese mito, Pero digamos. atención, porque el mito de los malditos, que ha funcionado mucho en literatura, yo ya he contado que fui a París para ser un maldito, funciona, pero ahora es de otra manera. El maldito no es aquel que tiene esta vida heroica y muere joven, pero tal y cual vestido de negro y con una gran depresión, sino que el maldito es el que nos citan ahora, o sea, que no se habla de ellos. Claro. Este es realmente el maldito, aquel que no es citado por nadie, por lo tanto se está olvidando, siendo un gran escritor seguramente. Claro. Que puede ser que no. Que puede ser que no necesita a nadie porque no le merece. Claro. Sí, no, claro, pero digo que va por ahí el malditismo. Sí, ahora. es verdad, es verdad. Sí, en el deporte está prohibido tomarse drogas, ¿no? Hay un control antidoping. No sé qué les parecería que para los escritores también hubiese un control antidoping. Fatal. Y en general para toda la actividad intelectual. Para la Sí. actividad intelectual. A mí me no va hay ningún perfecto. problema, ¿no? Para todos los rivales se lo deseo. Dentro de poco pasaremos a verlos. Te vas a cargar toda la literatura de un plomazo, o sea, no sé si quedarán muchos escritores, ¿eh? Si quitas todas las drogas. Bueno, yo añadiría otras profesiones. También Sí, sí, no, digo claro, que, claro. Es decir, aquí los cocineros dejémoslos correr, Claro, no, sí, o todo. sea que también... Pero un control antidoping de una profesión que en el fondo estás en tu casa encerrado y que si no acabas nunca tu libro a nadie le importa un bledo, pues no, Entonces, ¿sabes? No Pues pasa yo creo nada. que Umbral te contestó de aquella manera, Claro, porque en aquel momento pasaba un control antidoping. seguramente. Ya ha venido Después de su elogio. O a lo mejor tenía la mesa llena de drogas y digamos yo preguntando después, qué tenía en la después de mesa. su elogio a la heroína, Claro. que fue culpable de tantas Sí, tanto, claro. tantas muertes en Madrid en concreto, por Claro, el claro. elogio de la heroína. Claro. Y en aquel momento lo controlaban, sí, seguro. Claro. A mi m'ha interessat una reflexió que ha passat així molt de passada, de l'estudi perfecte, de l'escriptori perfecte, de l'hereu que té un lloc per escriure perfecte i que no escriu res. I que hi ha una certa necessitat d'una incomoditat, d'un malestar amb el que t'envolta per posar-te a escriure. No sé si va per aquí la cosa. Aquell que poguent escriure no escriu. Exacte. No, la idea del patiment per escriure millor. Però Sí, escriu o no escriu? Patiment o incomoditat o desequilibri, en el sentit de que quan tot és perfecte, quan la finestra dona a una vista meravellosa, a l'escriure és com a sobrer, no? Sí, és clar, perquè s'escriu sempre a causa d'un problema, sempre. Quan està tot perfecte, s'escriu per un problema... Si tota la vida és feliç, com les famílies aquelles del Tolstoi, que són feliços, doncs no hi ha res que escriure. Jo quan em pregunten per la infància dic que vaig ser feliç i no recordo res més. I no tinc res que escriure sobre la infància. Y eso es... Eso es lo que la Sigrid Núñez diu los descarriados, ¿no? Que digo, los escritores siempre son aquellos que de jóvenes estaban un poco se sentían descarriados, que estàs a la vida però no acabes, hi ha algú que no acabes d'encaixar, no? Llavors, el que sí que hi ha un problema és que el que pot passar és que a la llarga, diguem, si amb tot el teu treball les coses van bé, comencis a tenir una vida agradable, que t'agradi, diguem, perquè és un escriptor reconegut i tal. I això m'ho deia Clara Usson, que la Clara Usson em deia que ella cada cop escrivia més a poc, primer perquè ja no tenia una necessitat econòmica, perquè havia arribat a un lloc on ja l'economia la tenia una mica sanejada, diguem, i això també és un motiu per escriure menys, perquè no tens la pressa de publicar el llibre, i després perquè tampoc trobava ella que fos tan important escriure un llibre, no? Que amb els anys anava sí, però que això passa, no? Hi ha molts autors que van baixant la seva producció i no és només perquè es facin grans o el que sigui, simplement perquè, bueno, de cop tenen menys coses que escriure o el que sigui, no? Llavors tornar a provocar-te aquesta incomoditat pot ser, diguem, un al·licient per tornar-hi a escriure. Això que deia l'Aixa de la Cruz, que una habitació buida, sense finestra i una taula només allà enmig, no? Això, òbviament, no és un ambient còmode, però després tens escriptors com el Cercas o l'Aramburu que et diuen que tenen uns despatxos com els pisos de tots nosaltres, perquè diuen que són uns despatxos que tenen allà els sofàs, tal, no sé què, la cuina, tal, i estan encantats i treballen força, tot i que estan molt còmodes. No? I hi ha un conte
que vaig escriure basat en un xiste, però que després va mereixer una anàlisi psicoanalítica a Itàlia, i és molt senzill sobre la pregunta. Un nen que no parla, però pot parlar, que quan té 15 anys segueix sense parlar. Als 30 segueix sense parlar i li han fet anàlisis, la família, i li diuen els metges que pot parlar però no parla. I un dia als postres, a un flan diu, aquest flan està molt malament. Diu la primera frase. I la mare li diu, però no has parlat fins ara? Què és això? Per què no has parlat fins ara? És que fins ara estava tot perfecte. Sí, doncs hi ha una mica d'això, clar. Pues res, és tan perfecte el conte que ho hem de deixar aquí. Aquí ho deixem. Moltes gràcies. Molt bé.